digo que hubo un pueblo en el pasado al que su Dios le dio la categoría de elegido, instándole a abandonar el lugar donde vivían para ir en busca de una tierra prometida, es probable que ustedes imaginen a qué pueblo me estoy refiriendo. Pero si añado que ese Dios acompañó a aquel pueblo durante su éxodo, mostrándoles el camino, y que 4 miembros de aquella comunidad transportaban un arca dentro de la cual había algo que les permitía ponerse en contacto con su Dios, entonces estarán casi seguros de a qué acontecimientos aludo. Y si enriquezco el relato con algunos detalles, como por ejemplo que no hicieron el camino en línea recta, sino que dieron vueltas durante años y años, guerreando con los pueblos que encontraban en su camino, y que nada más llegar a la tierra prometida después de innumerables fatigas, lo primero que hicieron fue levantar un templo por orden directa de ese Dios, entonces ya no les quedará duda alguna de que se trata del pueblo hebreo y de su éxodo. Y se equivocarán, porque me estoy refiriendo al pueblo mexica. El pasado mítico de los aztecas, que por orden de su dios Huitzilopochtli cambiaron ese nombre por el de mexicas, es controvertido y oscuro, pero en síntesis se ajusta a un éxodo similar al del pueblo hebreo. Es posible que se trate de una simple casualidad, o que al recoger las tradiciones de los mexicas, los frailes españoles, seducidos por ese paralelismo entre el relato mexica y el relato bíblico, lo exageraran. Pero es posible también que Huitzilopochtli utilizara la misma táctica que el Yahvé bíblico. En definitiva, ignoramos cuál es la estrategia de los dioses. El hecho es que, según sus tradiciones, el pueblo mexica abandonó su lugar de origen, Aztlán, en el año 1168 para emprender lo que se ha dado en llamar la larga migración. En este fragmento del Códice Boturini pueden verse los ideogramas que señalan el acontecimiento. A la izquierda, la salida de la isla. A la derecha, las 8 tribus que se encontraron en el cerro Colhuacán, con las que se supone que iniciaron su éxodo. Y en el centro, la cueva de una montaña donde Huitzilopochtli, esquemáticamente representado dentro de un arca de espadañas, les dio instrucciones sobre su éxodo. Al lado de la montaña, un glifo con una fecha, el 1 Cuchillo de Pedernal, que corresponde al año 1168 de nuestra cronología. Su lugar de origen, Aztlán, nada tiene que ver con la legendaria Atlántida. Aztlán es una palabra azteca que significa el país del color blanco, lo que puede traducirse como el país del norte o el país del alba, aludiendo al amanecer, a los primeros, a los antiguos tiempos. Algunos prefieren traducir Aztlán por junto a las garzas. Tampoco se sabe en qué lugar estaba situado. Se piensa que en el sur de Estados Unidos y otros creen que en la isla Janicio, en el mexicano lago de Pátzcuaro. El caso es que, salidos de allí, habrían de pasar alrededor de 200 años para que la tierra prometida por Huitzilopochtli fuese suya. Si Yahvé condujo a los hebreos en forma de nube y de columna de fuego, el dios mexica les guió en forma de una gigantesca águila. Si Coré, harto de tan insensato viaje, quiso abandonar la marcha y fue muerto, junto con los suyos, por el intolerante Yahvé, hubo jefes mexicas que quisieron quedarse en Coatepec y no proseguir el éxodo, a los que el no menos intolerante Huitzilopochtli mató, arrancándoles el corazón. Si Yahvé se comunicaba con su pueblo elegido a través del Arca de la Alianza y los 4 personajes responsables de ella, Huitzilopochtli no fue menos. Traían un ídolo que se llamaba Huitzilopochtli, el cual traía 4 ayos que le servían, a quien él decía muy en secreto todos los sucesos de su itinerario y camino, avisándoles de todo lo que les había de suceder. Y era tanta la reverencia y el temor que a ese ídolo tenían, que otro ninguno de ellos no le osaba tocar ni llegar, el cual venía metido en un arca de juncos, que hasta el día de hoy no hay quien sepa ni haya visto de estos naturales la forma de este ídolo.
hasta que al fin divisaron un tunal y encima de él un águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, que tenía en las uñas un pájaro hermoso de plumas resplandecientes. Porque en eso no hay acuerdo. Para unos lo que sujetaba el águila entre sus garras era un pájaro y para otros una serpiente. Poco importa, lo cierto es que esa era la señal. La escena que, según había avisado Huitzilopochtli, significaba el fin de sus penalidades, la llegada a la tierra prometida. Y allí, donde estaba el águila, los mexicas se establecieron y con el tiempo edificaron su ciudad. Han pasado más de 600 años desde entonces, pero es el mismo lugar y en muchos sentidos la misma ciudad. Es cierto que ya no hay templos ni sacrificios, porque los dioses de ahora son menos sangrientos, pero no por ello dejan de estar presentes en cada esquina. Las viejas calles estrechas ya no están. Han sido sustituidas por anchas avenidas donde monstruos de apestoso aliento circulan sin cesar. 20 millones de personas se aprietan en esta urbe gigantesca que en su continuo crecer ha ido devorando los pueblos de alrededor. Enormes edificios, parques, rincones de la época colonial, museos, espectáculos, todo cabe aquí. Lo que tal vez ya no quepa sean las personas. Se calcula que para el inminente año 2000 ya habrá 30 millones de habitantes. Sin contar los otros, los que llegaron primero, al fin de la larga migración, y que aún deben dormir su sueño de siglos bajo esta ciudad de rascacielos. En el corazón de ella, la abierta y señorial plaza del Zócalo, que ahora se adorna para celebrar el Día de la Independencia, se ha hecho antesala desde la que retroceder hacia el pasado, al encuentro de la otra ciudad, la sepultada Tenochtitlán, que fundaron los mexicas por imposición de aquel dios guerrero al que llamaban Huitzilopochtli. Fue el 21 de febrero de 1978. Ese día, los obreros de la compañía de electricidad habían roto el cemento de la calle para realizar una obra. Cuando llevaban excavado hasta unos 2 metros de profundidad, dieron con una piedra labrada que les impidió continuar su trabajo. Esa piedra resultó ser un monolito de más de 3 metros de diámetro, con la desconcertante figura de una mujer hecha pedazos. La ciudad enterrada salía de nuevo a la luz. Aquella ciudad, edificada sobre una isla en medio del lago Texcoco, y que según el testimonio de los cronistas debió ser digna de admiración. Sobre todo su centro ceremonial, donde se alzaban templos y pirámides en los que satisfacer el hambre espiritual de un pueblo religioso como pocos. Allí estaba el templo mayor, dedicado conjuntamente a Tlaloc y Huitzilopochtli, y estaban también los templos de Tezcatlipoca y del en otro tiempo poderoso Quetzalcóatl, desplazados de su primacía por el antiguo dios de guerra de los toltecas, Huitzilopochtli, que habría de los mexicas su pueblo elegido y al que estos hicieron principal dios de su panteón religioso. Desde ese centro se controlaba la vida espiritual y social de las gentes de Tenochtitlán, industriosas y activas. En sus mercados podía encontrarse todo tipo de productos agrícolas, llegados de las tierras conquistadas, y también las mercancías más heterogéneas debidas a las manos de los artesanos. Talabartería, tejidos de magüey y de algodón, cerámica pintada, cuchillos de piedra, espejos de pirita, cestos, escobas. Por entre sus ordenados puestos desfilaba una muchedumbre multicolor que utilizaba las semillas de cacao como moneda, siempre bajo la mirada atenta de la policía que ejercía justicia rápida y contundentemente.
Era la ciudad de los mexicas, la capital de un pequeño imperio. Aquel pueblo que un día saliera de la mítica Aztlán en busca de la tierra prometida, había pasado de ser tributario de los tepanecas, los que gobernaban la zona cuando llegaron, a ser ellos los conquistadores y tener bajo su sandalia a 350 pueblos de los que recibían sustanciosos tributos. Mantener bajo control zonas tan alejadas de la capital obligaba a tener un poderoso ejército en constante pie de guerra, con el que sofocar implacablemente cada intento de rebelión que se produjera. Fue por ello un pueblo guerrero y la guerra fue su actividad constante. No podía ser de otro modo, teniendo como dios al más guerrero de los dioses, Huitzilopochtli, el que nació milagrosamente concebido de Coatlicue, la diosa de terrible aspecto cuya cabeza está sustituida por dos serpientes, la del collar de manos y corazones. La de la falda de serpientes, la diosa vestida con todo el simbolismo que en la iconografía mexica corresponde a lo que Coatlicue realmente era, la diosa madre tierra en su función generadora. Mexica, cuando ella quedó encinta de Huitzilopochtli, ya tenía 400 hijos. Estos, instigados por Coyolxauhqui, pretendieron matarla por tan dudoso e inoportuno embarazo. Pero Huitzilopochtli, que nació ya armado de pies a cabeza, se vengó de sus hermanos. La primera en conocer su cólera fue Coyolxauhqui, a la que cortó la cabeza con una serpiente de fuego y después arrojó su cuerpo por la ladera de un monte y se fue despedazando mientras caía. Y eso era lo que habían encontrado accidentalmente los obreros de la compañía eléctrica aquel 21 de febrero de 1978. Una gran losa circular con la imagen despedazada de Coyolxauhqui. El destino había querido que las obras diesen con el mismísimo templo mayor de Tenochtitlán, la antigua capital de los aztecas mexicas. Un templo doble, dedicado a Huitzilopochtli, divinidad solar, dios de la guerra, y a Tlaloc, dios de la lluvia, de la tierra fecundada por las aguas. Un templo edificado sobre otros anteriores, a cuyos dos santuarios, reservados exclusivamente a los sacerdotes, se accedía por dos escaleras independientes. No era el primer templo de esas características. Ya existía antes la pirámide doble de Tenayuca, en la que los mexicas se inspiraron para construir su templo mayor. En ambos casos, el templo original era cubierto cada 52 años por otro templo nuevo, que se construía conservando como núcleo el anterior. Ese concepto de templo doble dedicado a dos dioses distintos pero complementarios está también presente en culturas mucho más antiguas. Recuerdo, por ejemplo, el de Komombo, un templo del Egipto ptolomeico que estaba dedicado a dos dioses, a Horus como figura solar y a Sebek, el dios cocodrilo, como figura acuática. Ese es un principio casi constante en todas las teogonías de todas las religiones. Una figura masculina, solar, un principio de energía generadora, y otra figura femenina, lunar, acuática, que sería el agua
como el germen de la vida. En cualquier caso, dudo que el templo de Komombo o cualquier otro templo haya ejercido tanta influencia sobre una comunidad como el templo mayor de Tenochtitlán sobre la comunidad de los mexicas, porque fue el auténtico centro de su universo espiritual y también social. Un templo que supo de frecuentes sacrificios y cuyas escaleras fueron cubiertas una y otra vez con la sangre de los mejores guerreros capturados. El hombre debía alimentar a los dioses con el corazón de otros hombres, así obtenía protección y ayuda. Merced a ese convenio, el continuo crecimiento del imperio mexica implicaba el continuo sacrificio de nuevas víctimas, en una especie de espiral sangrienta en constante crecimiento. Los cráneos atravesados en las lanzas de los Zompantli se contaban por millares. Colocada la espalda de la víctima sobre la piedra del sacrificio, 4 sacerdotes le sujetaban piernas y brazos en forma tal que el abombado pecho quedaba accesible al cuchillo, manejado diestramente por el sumo sacerdote, que de un gran tajo dejaba el corazón al descubierto para ser inmediatamente arrancado. Sin embargo, no había odio. Con frecuencia, la víctima, sobre todo si había demostrado valor en la lucha, era objeto de grandes atenciones hasta ese momento. No en vano estaba dedicado al más honroso de los papeles, morir para alimentar a los dioses. Y era ese carácter de los sacrificios el que los hacía aún más odiosos. Su utilización como instrumento de dominación social, como medio para justificar la expansión. Era, en definitiva, la degradación del misticismo, de la acendrada espiritualidad que impregnó las otras culturas anteriores, las incomparablemente superiores culturas olmeca o maya. A partir de los toltecas, los sacrificios se generalizaron, pero son los mexicas quienes llevaron esa práctica a límites obsesivos. Ese es un tema manipulado hasta la saciedad, incluso en libros de antropología e historia que debieran ser objetivos. Se trata a toda costa de dulcificar, cuando no de ocultar, los sacrificios realizados casi constantemente por los mexicas. Y eso, además de tendencioso, es innecesario, entre otras razones porque las estupideces o las monstruosidades cometidas por nuestros antepasados no nos afectan de manera alguna, no nos comprometen para nada a los hombres de hoy. Fue el irracional fanatismo religioso lo que llevó a los mexicas a cometer miles de sacrificios. El mismo fanatismo irracional que llevó a los europeos de esa época a quemar miles de personas en las plazas públicas acusadas de herejía. Cuando se acusa a los aztecas mexicas de barbarie, se olvida que la bárbara Europa de entonces había gestado una institución tan despreciable como la de los sacerdotes de Huitzilopochtli, la Inquisición. El número de acusados de brujería y otras prácticas heréticas que ardieron en la pira o fueron ahorcados en Suiza, Alemania, Inglaterra, España y otros países presuntamente civilizados se cuenta por cientos de miles, sin incluir a aquellos que murieron durante los tormentos que acompañaban a los interrogatorios del llamado Santo Oficio. Es cierto que la actitud de unos no justifica la de los otros. Además, los acontecimientos del pasado son fruto de unas circunstancias históricas y deben ser contemplados sin crítica. Pero sí es hora ya de entender que durante la conquista se produjo el encuentro entre dos culturas, que aparte de sus conocimientos o de su arte, se caracterizaban por un similar fanatismo religioso,
por un similar desprecio a la vida humana si ello convenía al interés de sus dioses, interpretada, claro está, esa voluntad divina por ambas castas sacerdotales. La llegada de los llamados conquistadores supuso el fin de una etapa histórica y el inicio de otra radicalmente distinta. Muchas cosas quedaron atrás, pero las más importantes ya hacía siglos que se habían perdido. Desnudos de ciencia y de cultura, los aztecas que partieron de Atlán fueron incorporando en su larga migración la filosofía y el arte de los pueblos con los que convivieron o a los que conquistaron. Apenas aportaron otra cosa a Mesoamérica que un orden social impuesto por la fuerza. Pero en sus templos, en su cosmogonía o en sus esculturas está el sedimento, el retrato ya borroso de las maravillosas culturas que siglos antes que ellos florecieron en esa parte del mundo. Las gentes que construyeron Teotihuacán, los mayas que salpicaron la selva con templos y relieves prodigiosos, los olmecas que hicieron de la edad de piedra una edad dorada. Ellos sí son la raíz cultural de Mesoamérica. Ellos son el ejemplo de que el hombre americano llevaba en sus genes un hambre insaciable de belleza. Instándole a abandonar el lugar donde vivían para ir en busca de una tierra prometida, es probable que ustedes imaginen a qué pueblo me estoy refiriendo. Pero si añado que ese Dios acompañó a aquel pueblo durante su éxodo, mostrándoles el camino, y que 4 miembros de aquella comunidad transportaban un arca dentro de la cual había algo que les permitía ponerse en contacto con su Dios, entonces estarán casi seguros de a qué acontecimiento saludo.
si enriquezco el relato con algunos detalles, como por ejemplo que no hicieron el camino. Les digo que hubo un pueblo en el pasado al que su Dios le dio la categoría de elegido. Es posible que se trate de una simple casualidad, porque al recoger las tradiciones de los mexicas, los frailes españoles, seducidos por ese paralelismo entre el relato mexica y el relato bíblico, lo exageraran. Pero es posible también que Huitzilopochtli utilizara la misma táctica que el Yahvé bíblico. En definitiva, ignoramos cuál es la estrategia de los dioses. El hecho es que, según sus tradiciones, el pueblo mexica abandonó su lugar de origen, Aztlán, en el año 1168 para emprender lo que se ha dado en línea recta, sino que dieron vueltas durante años y años, guerreando con los pueblos que encontraban en su camino, y que nada más llegar a la tierra prometida después de innumerables fatigas, lo primero que hicieron fue levantar un templo por orden directa de ese Dios. Entonces ya no les quedará duda alguna de que se trata del pueblo hebreo y de su éxodo. Y se equivocarán, porque me estoy refiriendo al pueblo mexica. El pasado mítico de los aztecas, que por orden de su dios Huitzilopochtli cambiaron ese nombre por el de mexicas, es controvertido y oscuro, pero en síntesis se ajusta a un éxodo similar al del pueblo hebreo.